28 de noviembre de 1953, 2 de la madrugada. Hotel Statler, Nueva York, piso 13. Un hombre en ropa interior cae desde la ventana. Su cuerpo golpea el pavimento. Muere instantáneamente. Su nombre era Frank Olson. Tenía 43 años. Era científico del ejército. Experto en guerra biológica, oficial de la CIA, padre de 3 hijos. Y 9 días antes, sus propios colegas le habían puesto LSD en su bebida. Sin su conocimiento. Sin su consentimiento. Como experimento, la CIA dijo que fue suicidio, que Olson tuvo una crisis psicótica, que saltó, pero cuando exhumaron su cuerpo en 1994, encontraron algo que la CIA nunca mencionó, un trauma craneal, consistente con un golpe en la cabeza. Antes de la caída, Frank Olson no saltó, fue empujado o golpeado y después lanzado. Y su muerte fue solo una pequeña parte de un programa que experimentó con miles de personas, usando LSD, electroshock, hipnosis, privación sensorial, tortura psicológica, durante 20 años. El programa se llamó MK Ultra y cambió América para siempre. Si quieres conocer las historias que cambian tu forma de ver el mundo, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene es la operación más oscura en la historia de la CIA. Para entender MK Ultra, primero tienes que entender la Guerra de Corea, 1950 a 1953. Soldados americanos capturados por fuerzas norcoreanas regresaban a casa. Y algunos hacían algo inexplicable. Denunciaban crímenes de guerra americanos. Confesaban haber participado en guerra biológica. Se convertían al comunismo. Se negaban a volver a Estados Unidos. Para el establishment americano, solo había una explicación posible: lavado de cerebro. Los comunistas habían perfeccionado técnicas de control mental. No importaba si era verdad. El miedo era suficiente. En 1953, Allen Dulles, director de la CIA, aprobó un programa masivo para investigar control mental, para descubrir cómo los soviéticos y chinos estaban lavando cerebros. Y para desarrollar las mismas técnicas, el programa se llamó MK Ultra. Y fue entregado a un hombre, Sidney Gottlieb. Gottlieb era químico, experto en venenos, con un doctorado y una granja donde criaba cabras. También era un hombre que veía a los seres humanos como objetos de experimentación, y durante 20 años convirtió hospitales, prisiones y clínicas en laboratorios de tortura. Gottlieb estaba obsesionado con una droga, LSD. El ácido lisérgico había sido sintetizado en 1938 en Suiza. Sus propiedades alucinógenas se descubrieron en los años 40, y Gottlieb estaba convencido de que podía usarse para controlar mentes, para hacer que espías enemigos confesaran, para reprogramar personalidades. Así que en los años 50, la CIA compró todo el suministro mundial de LSD por $240,000. Eso es más de 4 millones de hoy. Y Gottlieb comenzó a distribuirlo a prisiones, a hospitales, a instituciones, a clínicas, a fundaciones, para ver qué pasaba cuando la gente tomaba LSD sin saber que estaban siendo drogados. No en laboratorios, en la vida real, en situaciones normales. Prostitutas contratadas por el gobierno drogaban hombres en safe houses de la CIA. Operación Midnight Climax. Agentes federales como George White manejaban estas casas. Drogaban a víctimas desprevenidas. Las filmaban, las estudiaban. White después escribió a Gottlieb: ¿dónde más podría un americano de sangre roja mentir, matar y engañar, robar, violar y saquear con la sanción y bendición del Altísimo? Eso no es una cita fabricada. Está en los archivos desclasificados. Pero las safe houses eran solo el principio. En Kentucky, 7 hombres negros en un centro de tratamiento de adicciones recibieron LSD durante 77 días consecutivos. 77 días seguidos. Imagine lo que eso le hace a un cerebro humano. En prisiones federales, prisioneros recibían ofertas: participen en experimentos y reducimos su sentencia. Los prisioneros no sabían qué tipo de experimentos, no sabían qué drogas les darían, no sabían los riesgos, pero aceptaban, porque querían salir. Y después pasaban semanas o meses siendo drogados con LSD, mescalina, heroína, metanfetamina, psilocibina, combinadas, en dosis masivas, sin supervisión médica adecuada.
Algunos nunca se recuperaron. En hospitales psiquiátricos, pacientes con enfermedades mentales fueron usados como conejillos de indias. El peor de todos fue el Dr. Donald Ewan Cameron en el Allan Memorial Institute en Montreal, Canadá. Cameron desarrolló algo llamado Psychic Driving, conducción psíquica. Ponía a pacientes en comas inducidos por drogas durante semanas, mientras mensajes grabados sonaban en loop bajo sus almohadas. Intentaba borrar sus mentes, reprogramarlas, crear nuevas personalidades desde cero. Los pacientes entraban con depresión o ansiedad. Salían sin memoria, sin identidad, sin capacidad para funcionar. Una mujer entró porque estaba cansada después de dar a luz. Salió sin recordar a sus hijos, sin recordar su nombre, incontinente, incapaz de cuidarse. Y todo esto fue financiado por la CIA, con tu dinero, con impuestos americanos. Pero volvamos a Frank Olson. Olson trabajaba en Fort Detrick, Maryland, en la División de Operaciones Especiales del Ejército, experto en guerra biológica y aerosoles. También era enlace con la CIA, con el equipo de Sidney Gottlieb. En noviembre de 1953, Olson asistió a un retiro laboral en Deep Creek Lake, Maryland, con colegas de la CIA y del ejército. La noche del 18 de noviembre, durante una cena le sirvieron un Cointreau. 20 minutos después, le dijeron que había sido drogado con LSD. Olson tuvo una reacción terrible: pánico, paranoia, depresión. Habló de dejar su trabajo. Le dijo a su esposa que había cometido un terrible error. La CIA le asignó un doctor, Robert Lashbrook, para monitorearlo. El 28 de noviembre, Olson y Lashbrook estaban en el Hotel Statler en Nueva York, compartiendo habitación, piso 13. A las 2 de la mañana, Lashbrook después declaró que estaba dormido en la otra cama cuando escuchó un ruido. Se despertó y Olson había desaparecido. La ventana estaba rota. Llamó a la policía. Dijo que Olson había saltado. La CIA lo clasificó como suicidio, resultado de un episodio psicótico inducido por LSD. La familia lo aceptó por 22 años, hasta 1975. En 1975, el Comité Church del Senado de Estados Unidos investigó abusos de la CIA y revelaron MK Ultra por primera vez al público. La familia Olson descubrió que Frank había sido drogado, que la CIA había ocultado información, que todo era mentira. El presidente Gerald Ford se reunió personalmente con la familia. Se disculpó. Les dio $750,000, pero Eric Olson, el hijo de Frank, no quedó satisfecho. En 1994, convenció a las autoridades de exhumar el cuerpo de su padre. Un equipo forense encontró algo que la CIA nunca había mencionado: un trauma craneal, en la parte frontal del cráneo, consistente con un golpe contundente, antes de la caída, no consistente con un salto voluntario. El fiscal de distrito de Nueva York reabrió el caso. Cambió la causa de muerte a desconocida, pero nunca acusaron a nadie. Todos los posibles testigos estaban muertos o se negaron a hablar. Eric Olson cree que su padre fue asesinado, no porque tuvo una mala reacción al LSD, sino porque quería abandonar el programa, porque sabía demasiado, porque amenazaba con exponer secretos, y la CIA lo eliminó. No hay prueba, probablemente nunca la habrá, pero esto sabemos con certeza: la CIA mintió sobre todo lo demás. ¿Por qué no mentirían sobre esto? MK Ultra operó desde 1953 hasta 1973. 20 años. Experimentó con miles de personas: prisioneros, pacientes psiquiátricos, adictos, estudiantes universitarios, soldados, ciudadanos comunes. La mayoría nunca supo lo que les estaba pasando. Algunos se volvieron locos, algunos se suicidaron, algunos nunca se recuperaron. Y cuando el programa finalmente terminó en 1973, Sidney Gottlieb dio una orden: destruir todos los documentos, todo, cada archivo, cada registro, cada reporte. Miles de cajas, millones de páginas, incineradas. La historia de MK Ultra iba a desaparecer para siempre. Pero cometieron un error. Algunas cajas fueron archivadas incorrectamente, en la sección financiera en lugar de la sección operacional, y sobrevivieron. En 1977, investigadores encontraron 20,000 páginas, una fracción minúscula de lo que existió, pero suficiente para probar lo que había pasado. Y lo que revelan esas páginas es aterrador.
que la CIA experimentó con control mental durante 20 años, sin supervisión, sin ética, sin consecuencias, que drogaron a ciudadanos americanos sin consentimiento, que destruyeron vidas, que mataron personas, y que cuando fueron descubiertos, destruyeron la evidencia y siguieron adelante. Sidney Gottlieb se retiró en 1973. Nunca fue arrestado, nunca fue acusado, nunca pagó por nada. En 1975 testificó ante el Comité Church. Dijo que no recordaba detalles, que todo había sido destruido, que el programa había sido inútil de todos modos. Murió en 1999, a los 81 años, en su granja, rodeado de cabras, y se llevó los secretos a la tumba. Pero MKUltra dejó un legado. Algunos de los sujetos del programa se volvieron famosos. Ken Kesey, autor de One Flew Over the Cuckoo's Nest, fue voluntario en experimentos de LSD en Stanford. La experiencia lo fascinó. Después organizó acid tests, que ayudaron a lanzar el movimiento psicodélico de los años 60, Ted Kaczynski. El Luna Bomber participó en experimentos psicológicos brutales en Harvard cuando era estudiante. Algunos especulan que esos experimentos contribuyeron a su deterioro mental. Whitey Bulger, gángster de Boston, participó en experimentos con LSD en prisión federal. Después dijo que los experimentos lo volvieron violento. ¿Cuántas personas más fueron afectadas? Nunca lo sabremos, porque la CIA destruyó los registros. ¿Qué otras atrocidades cometieron? Nunca lo sabremos, porque la CIA destruyó los registros. ¿Cuánto de esto sigue pasando hoy? Nunca lo sabremos, porque si sigue pasando está clasificado. MKUltra prueba algo fundamental, que tu gobierno puede experimentar en ti, sin tu permiso, sin consecuencias, y después destruir la evidencia, que la supervisión solo funciona si alguien está mirando. Y en 1953 nadie estaba mirando, que los documentos clasificados pueden ocultar crímenes durante décadas, y que cuando finalmente se revela la verdad, los responsables ya están muertos o retirados, y nadie paga. Los documentos completos de MKUltra están disponibles en línea. El Archivo de Seguridad Nacional los tiene. No tomes mi palabra. Léelos tú mismo. Y cuando lo hagas, pregúntate, si hicieron esto en los años 50 y 60 y 70, ¿qué están haciendo ahora? ¿Qué programas están operando que no sabremos hasta dentro de 50 años? ¿Y cuántos Frank Olsons más caerán de ventanas antes de que alguien haga las preguntas correctas? Si esta historia cambió tu forma de ver el mundo, suscríbete y activa la campana. La próxima semana vamos a hablar de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos importó 1.600 científicos nazis, incluyendo ingenieros de cohetes que habían usado trabajo esclavo, médicos que habían experimentado en humanos. Operación Paperclip. Cuando América le dio la bienvenida a los nazis. No te lo pierdas.